Bueno, nuevamente bienvenidos. Ya tenemos más personas que se han conectado con nosotros en esta tarde de hoy, 26 de enero. Estamos súper contentos de arrancar el año con esta temática porque para nosotros desde ICESI Virtual es supremamente importante que ustedes, nuestros seguidores, nuestras audiencias, nuestros aliados, eh, se mantengan actualizados sobre tendencias como las que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre ciencia, innovación y transformación digital. Tenemos un invitado que nos va a contar sobre este tema. Así que vamos a dar inicio a la jornada presentando pues a nuestro conferencista. Bienvenidos a este webinar sobre el tema tendencia vanguardista, ciencia, innovación y transformación digital. Hoy estaremos conectados con Carlos Castillo. Él es consultor en transformación exponencial. Vamos a estar conectados durante más o menos una hora y vamos a responder al final, vamos a disponer un espacio al final para resolver las dudas. Entonces, si ustedes van presentando dudas en el transcurso de la jornada, los invito a que interactúen a través del chat eh, y vamos a tomar esas preguntas al final, vamos a interactuar con nuestro conferencista y las vamos a responder. Este webinar es presentado por Avanciencia. En Avanciencia somos líderes en gestión de la innovación, una comunidad abierta, incluyente, participativa y multidisciplinaria. Luego les vamos a contar un poco más sobre qué es Avanciencia y también les cuento que este programa es apoyado por ICESI Virtual con uno de sus programas en modalidad virtual. Es la maestría en estrategia digital de negocios, del cual ya tenemos inscripciones abiertas. Entonces, si están interesados, nos pueden dejar los datos en el chat y con muchísimo gusto les vamos a brindar más información sobre este programa. Aquí ya estamos con Carlos. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por darnos este espacio el día de hoy. Carlos Castillo, como les comentaba, es consultor en transformación exponencial. Ha dedicado los últimos 25 años en apoyar empresas de múltiples sectores en sus procesos de transformación digital con base en la tecnología. Su experiencia profesional cubre empresas en Estados Unidos, Colombia, Argentina y Venezuela. Es ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes con especialización en telemática de la misma universidad. Su experiencia en consultoría y transformación cubre áreas como plataformas digitales, estrategias de TI, cloud arquitectura empresarial, comercio electrónico e implementación de sistemas. Entonces, Carlos, sin más preámbulos, te doy la bienvenida a este espacio. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Juan Felipe. Muy amable. Un gusto estar esta tarde con ustedes y compartiendo con la audiencia de ICESI Virtual. En el tema de transformación digital se da una situación y es que si pudiéramos ver manos en este momento, quisiera un poco preguntar y si hay forma de que nos puedan compartir en el chat y es, ¿quién no está ya un poco saturado de escuchar tanto de transformación digital? Y yo me contaría entre esos, definitivamente. Es un término que se ha usado tremendamente. Así que dentro de este enfoque de ciencia, innovación y transformación digital, quisiera que hoy lo viéramos como ese reto que tenemos enfrente, ese reto digital, y cómo podemos resolverlo, cómo podemos realmente atacar esa situación que tenemos frente a nosotros. En ese caso, y un poco para contarles por qué estoy acá hablándoles de este tema, he tenido la oportunidad en diferentes organizaciones, en tecnología, en consultoría, de apoyar organizaciones a lograr transformaciones exponenciales, multiplicar sus resultados apoyándose en tecnología. Y es de eso que quiero hablarles hoy. Cuando en el año 2006, en el Foro Económico Mundial, se comenzó a acuñar un poco el término de transformación digital. Y lo planteaban con foco en tres puntos. Disrupción de los modelos de negocio, que también hemos escuchado bastante de este tema. Establecer nuevas formas de colaboración y, muy importante, redefinir las expectativas de un cliente o de nuestro cliente. Ahora bien, para esto se estuvo hablando mucho desde ese momento de una serie de tecnologías disruptivas que eran la base para ese proceso de transformación.
Y quisiera que viéramos lo que tenemos acá en esta lámina. Estamos hablando de computación en la nube, Big Data, Internet de las cosas, Internet de las personas, ya estamos hablando de eso, y es que recuerden que cuando tenemos un dispositivo digital que está adherido a nuestro cuerpo, como puede ser un reloj inteligente, ya estamos hablando de Internet de las personas. Inteligencia artificial, realidad aumentada y realidad virtual, que hoy en día compañías como Facebook, bueno, como la que anteriormente se llamaba Facebook y que nos habla ahora del metaverso, que todavía estamos tratando de entender de qué se trata, pero que se apalanca mucho en realidad aumentada y realidad virtual, la impresión en tercera dimensión. Y esta impresión 3D que puede sonar lejana, pero recuerden todos los casos que durante el inicio de la pandemia en el 2020 se utilizaron impresoras 3D en muchos países en el mundo, Colombia incluido, para imprimir partes y piezas de respiradores que eran tan necesarios para poder atender a los enfermos. Tecnologías 5G, tecnologías como blockchain, que también ha sido algo bastante desarrollado en los últimos años. Pero si uno ve esta lámina, uno concluye, perfecto, es un tema de tecnología. Tengo que tener tecnología de vanguardia. Quisiera compartirles algo que se ve un poco menos moderno que estas tecnologías que vemos acá. Lo que ustedes tienen enfrente, a la izquierda, es una patente y a la derecha es ese prototipo, esa primera unidad de una cámara digital. Pero verán un nombre ahí, Kodak. Muchos de los que están hoy presentes ni siquiera saben quién es Kodak. Y Kodak por muchas décadas dominó la fotografía, pero la fotografía no digital. Sin embargo, en 1975, Steven Sasson, que era un empleado de Kodak, estableció la patente para una cámara digital. Y lo que en ese momento los directivos de Kodak decidieron fue, esto no nos ayuda a vender más rollos de película, archive eso, por favor. La tecnología estaba, pero la transformación digital no se dio. ¿Ok? Ahora, es un tema de ser entonces dominante, de ser el que más poder tiene en una industria. Bueno, es algo que también se reevalúa. El nombre Nokia o Nokia por muchos años significaba el líder en telefonía celular. De hecho, esta portada de Forbes lo describe como el rey de la telefonía celular. Alguien podrá destronarlo, alguien podrá siquiera alcanzarlo. Eso no se concebía. No había nadie que le pusiera el pie a Nokia. Hasta que en el año 2007, este aparatico, que fue considerado, como lo dice la portada, el mejor invento del año, le puso la tapa a ese ataúd de Nokia. Se acabó. El rey indiscutible. Y por una compañía que no venía del sector de telecomunicaciones ni de celulares. Pero se trata entonces de volver obsoletos a otros, de acabar con esa competencia. No. En el punto de innovación, que para hoy es clave dentro de nuestra conversación, es fundamental pensar en cómo nos volvemos obsoletos a nosotros mismos. Y un muy buen ejemplo de ello es el caso de Netflix. Netflix comenzó, si ustedes ven lo que se ve allá en el fondo, esos sobrecitos, eran en los cuales Netflix enviaba DVDs a las casas vía correo. Y uno se quedaba con un número de DVDs en la casa por esa mensualidad que pagaba. No había costos de devolución tardía porque sencillamente yo tenía esos DVDs. Y cuando ya terminaba de verlo, lo devolvía, lo ponía en el correo y a vuelta de correo en 3 días máximos me llegaba el siguiente que tenía en mi lista. Y con ese negocio que nadie lograba equiparar, decide Netflix, vamos a volver obsoleto nuestro propio modelo. Y establecen transmisión vía streaming cuando todavía no se manejaban los anchos de banda que hoy podemos tener en nuestra residencia.
Hay un mensaje clave que yo quiero dejarles para el día de hoy. Y pensemos en lo siguiente. Estamos en tiempos turbulentos. La pandemia nos los ha hecho ver mucho más, pero tenemos posibles impactos de inflación, de la cadena de suministro, de lo que puede pasar con el mundo, de cómo nuestro negocio se puede ver afectado de maneras que no pensábamos. Entonces, estamos en tiempos turbulentos. Ahora, el peligro es la turbulencia o cómo actuemos, pensemos y actuemos nosotros. Peter Drucker es un veterano de la administración y esta frase no fue reciente, esta frase es de hace bastante tiempo, pero pensemos cómo se aplica hoy, insisto, es el mensaje que les quiero dejar. En sus organizaciones, ante la turbulencia de hoy que es real, ¿se está actuando con la lógica de ayer? Porque si pudimos lograr que los fondos de pensiones eliminaran filas al aliarse con bancos para que la gente reclamara sus pensiones, si logramos transformar los modelos de domicilios, si logramos hacer todos esos cambios en la industria, ¿necesitamos una pandemia para eso? Ahora bien, hoy vinimos a hablar de transformación digital. Yo creo que es bueno tener una forma de definirlo, de poder entender ese concepto. Sin embargo, hay muchas definiciones llenas de una cantidad de términos que a veces, en vez de aclarar, casi que oscurecen. Y yo quiero proponerles esta definición. Nosotros tenemos clientes digitales, ¿ok? Los tenemos a un lado. Y ahorita hablaremos de eso en más detalle. Pero tenemos los clientes digitales. Y al otro lado tenemos compañías no digitales, a la que llamaremos compañías analógicas. Y tenemos una brecha ahí. La transformación digital es la que nos permite cerrar la brecha en lo que ese cliente digital requiere y lo que nosotros como una compañía analógica podemos dar. ¿Cómo cerramos la brecha para darle como compañía que no es digital y qué tenemos que hacer distinto para darle a ese cliente digital lo que nos está pidiendo? Es una forma como me gusta definir la transformación digital. Y como se dan cuenta, no es un tema solo de tecnología. De hecho, hay 4 pilares principales en esa transformación. La primera y fundamental, y este orden tiene un sentido, y es la transformación de la experiencia del cliente. Esa parte se está dando, querámoslo nosotros o no. Ese cliente está siendo expuesto a una serie de experiencias en otras organizaciones, de otras industrias, inclusive diferente a la nuestra, pero que le establecen unas expectativas. Entonces, esa experiencia es la que genera esas expectativas en el cliente y es uno de los puntos principales. Esto está orientado hacia el cliente y esa experiencia que le vamos a dar. Muy difícil es darle una experiencia al cliente, una experiencia satisfactoria, una experiencia extraordinaria, si no hemos podido empoderar a nuestros empleados. Y es muy complejo tener una expectativa del cliente por una experiencia, empleados a los cuales les hemos dicho que están empoderados, pero resulta que no hemos optimizado nuestra operación para esta operación, para este modo digital que queremos trabajar. Con algunas organizaciones que he trabajado en el sector de ventas, sector de retail, tuvieron experiencias donde se enfocaron mucho en la experiencia de cliente para momentos como el Viernes Negro o el Black Friday, donde hay mucha promoción de venta, pero que luego en la operación no estaban listos para dar respuesta. Y por lo tanto, lo que comenzó como una experiencia muy positiva, se volvió una experiencia muy negativa. ¿Por qué? Porque teníamos a un cliente digital y a una compañía no digital que no hizo el proceso
para poder cerrar esa brecha y darle a ese cliente lo que buscaba. Y cuando tenemos estos tres pilares acoplados, ahí sí podemos movernos a transformar nuestros productos y servicios. Y de eso vamos a ver ejemplos en un momento. Sin embargo, quiero poner esta pregunta para la audiencia y es, ¿cuál será la barrera más frecuente en los procesos de transformación digital? ¿La cultura, los procesos o la tecnología? Y lo que los estudios nos muestran, y aquí voy a referenciar uno en particular de Harvard Business Review, es que la cultura definitivamente es la que más obstáculos introduce, la parte más compleja. En esta gráfica se podría responder más de uno, por lo tanto, por eso se ve que los valores suman más de 100. Pero sigue teniendo un peso importante la cultura. Y si lo pensamos es que no debería sorprendernos, porque somos personas a los que no nos gusta el cambio. Por naturaleza no nos gusta el cambio. Así de dientes para afuera, digamos otra cosa. Y esta es la situación que tenemos. ¿Cómo podemos entonces atacar esta situación y realmente tomar provecho y lograr esa transformación que nos lleve a poder atender a ese cliente digital? Voy a plantearles un modelo que lo utiliza Accenture y se concentra en tres grandes áreas que nos atacan los pilares de los que estuvimos hablando. Y vamos a comenzar por lo que es la experiencia digital del cliente. Aquí quiero mostrarles un corto video a través de Google y de la inteligencia artificial, cómo tomando una foto desde nuestro teléfono de un lunar podemos tener un análisis con base en inteligencia artificial que nos puede sugerir si es una lesión que debemos tener cuidado y debemos ir a un médico para que nos atienda. Es una experiencia distinta a la que tradicionalmente tenemos en medicina, ¿no? Bueno, pero ustedes me dirán, no, Carlos, pero a ver, estamos hablando de Google con todos los recursos que tiene a su disposición. Perfecto, veamos otra opción y sigamos por el mundo de la telemedicina, si les parece. Un sistema donde con un pequeño dispositivo adherido a nuestro teléfono podemos establecer la corrección que necesitamos para los ojos. No solamente útil en tiempos de pandemia, realmente acorta mucho las distancias de poder tener yo una actualización de mis gafas. Pero otra vez me dirán, y pensando en esa lógica de ayer, es, Carlos, estamos en Colombia, esto acá no aplica. Así que pues no puedo hacer algo más que decir si aplica. Aquí tienen a este servidor cuando fui a mandar a hacer estas gafas. Y para aquellos que usen gafas, se acordarán cuando le ponen uno una pequeña regla frente a los ojos, a ver la distancia pupilar y otra cantidad de medidas, que implica además capacitar a un empleado de esa óptica que tenga esas capacidades y unas mediciones subjetivas, perdón, que pueden llevar a un producto mal hecho y a un cliente insatisfecho. Pero no, sencillamente te dan una montura que pones sobre las gafas que vas a usar, con unos puntos de referencia, que luego la tableta que vemos en el centro mide, y mide con precisión para obtener que el valor que vemos a la derecha con el resultado final, donde nos está mostrando cuál es la distancia óptica adecuada que debe tenerse, medido en varios puntos, para tener ahora sí un producto final. Aquí hay una experiencia diferente de cliente. Dejemos por un lado la telemedicina. Hablemos de lo que pasó cuando nos tuvimos que ir a nuestras casas al inicio de la pandemia. Y donde el poder adquirir productos en línea, fuera de primera necesidad, médicos o lo que fuera, comenzó a volverse la norma. Mientras compañías que tienen claros sus procesos digitales, y con esto no estoy diciendo que sean compañías perfectas, pero que definitivamente tienen una madurez digital muy fuerte,
como es el caso de Mercado Libre, en los primeros meses en donde nos fuimos a pandemia y tuvimos que estar en nuestras casas, incrementaron en 1.7 nuevos compradores, no compras adicionales de los que ya estaban, nuevos compradores. Por otro lado, tuvimos compañías que nos entregaron este tipo de experiencia cuando se llegó al día sin IVA. Una fila en un medio digital no tiene mucho sentido. Para ir a pagar espere o de plano, mira, sabe que en este momento no te podemos atender, vuelve más tarde. Y esto no solamente queda en estos puntos, es que esto tuvo una medición precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio estableció de los incumplimientos, y eso sí, a los afortunados que lograban hacer el pago, ¿cómo les iba después de ese proceso? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué seguimos con la lógica de ayer? Y es que les he hablado del concepto de este cliente digital. ¿Cómo se forma ese cliente digital? No, pero es que mi cliente no es digital, Carlos, porque lo que nosotros hacemos realmente es algo muy analógico. Lo que sucede es que ese cliente está siendo bombardeado e interactuando con una cantidad de organizaciones, incluida Google, que les mostré al principio, y por eso ese ejemplo también es relevante. Y la última gran, no experiencia cualquiera, la última gran experiencia que ese cliente tuvo con cualquier otra empresa, sube la vara. Con esa vara serás medido. Ese es el estándar que van a esperar. Si yo puedo pedir un Uber en cuestión de segundos, yo tengo que poder hacer así cualquier otra operación de la misma manera y con la misma sencillez. Eso es el cliente digital. Y esas son las expectativas que una organización no digital tiene que buscar, cómo transformarse para poder suplir. Y esto nos lleva, y quiero con esto tocar el punto de experiencia del cliente digital, entender es quién es nuestro cliente. Es lo primero que tenemos que establecer. ¿Y qué está esperando ese cliente? Hemos estado viendo entonces lo que es la experiencia digital del cliente. Pasemos ahora a ver la parte de la operación digital. Y en esto quiero traerles un ejemplo también que les traigo real. El 30 de diciembre yo tengo una adicción y no se puede denominar de otra manera con Juan Valdés. Y tengo cerca a mi sitio de vivienda, tengo Juan Valdés. De hecho, mi esposa bromea que escogí el sitio porque quedaba un Juan Valdés cerca. Decidí usar la aplicación para hacer una compra. ¿Por qué? Porque al hacer la compra a través de la aplicación, pues no tengo que hacer fila para esperar ni para pedir el producto ni para recogerlo. Con lo cual me evita menos, me reduce el tiempo que estoy en un establecimiento con otras personas en un momento de pandemia. Si bien me da opciones interesantes, y es lo siguiente, cuando yo tengo puntos en Juan Valdés por compras recurrentes, cuando voy a la tienda, tengo que tener el número total de puntos para comprar el producto completo, pero en la aplicación, y Juan Valdés, si están escuchando, ahí hay un área de mejora, en la aplicación sí puedo decir, no, úseme todos los puntos que tenga. Ah, te alcanza a cubrir solamente la mitad del valor. Perfecto, solamente pago la otra mitad. Es una gran ventaja. Hice mi pedido, fui caminando hasta la tienda y comenzó a llover. Entonces está cubierto el lado tecnológico, pero esto tiene otro lado y es el lado de los empleados, ese empoderamiento. La barista que me atendió tomó la decisión de que ese vaso con la lluvia iba a ser mucho más fácil para mí como cliente, que ya había indicado que me lo iba a llevar, ponérmelo en una bandeja y eso dentro de una bolsa, para tener en la otra mano la sombrilla y poder avanzar con ese café. Eso es empoderar a los empleados.
el no tener que ir a preguntar al supervisor de la zona si será que a este cliente le puedo dar una bolsa y una base porque la base tiene dos espacios, o sea que solamente lo debo dar cuando son dos cafés. No, no. Ahí estamos cambiando la experiencia a través de la acción que toma ese empleado y de cómo esa operación se digitaliza. Ahora bien, llevémoslo a otro terreno. Cuando la pandemia comenzó, y lo uso seguido porque, insisto, nos ha hecho llevar a este momento de turbulencia que nos pone a pensar diferente. Algo que las aerolíneas tuvieron que hacer en la medida en que todos los aviones estaban en piso, estaban en tierra, tuvieron que despedir mucho personal. Cuando los vuelos se reactivan, el desafío es cómo vuelvo a contratar gente nuevamente y contratarla por montones, cientos y miles. Un caso particular, el de Southwest Airlines, y tomo un ejemplo de Estados Unidos porque son casos más documentados, no porque no lo hayamos vivido en nuestras geografías. Tenía una necesidad de 1.2 millones de interacciones para reclutamiento. Estamos hablando de personal en tierra, personal que vuela, así que tenemos pilotos, mecánicos, asistentes, todo tipo de personal. 1.2 millones de interacciones. ¿Cómo manejamos esto? ¿Qué tipo de departamento de recursos humanos puede llegar a atender estas necesidades? Y además a cualquier hora. Pero si aplicamos tecnologías en nuestros procesos, que combinen dispositivos móviles, que combinen automatización de procesos a través de tecnologías como RPA e inteligencia artificial, podemos lograr dar atención a ese 1.2 millones de interacciones y además sin tener que ponerle 92.000 horas de trabajo asociadas. ¿Cuánta gente necesitamos en nuestra área de recursos humanos para atender esas 92.000 horas? Y no solamente eso, esto lo hacemos porque queremos contratar gente, perfecto. ¿Hay una reactivación económica? Sí. Pero es que piensen lo siguiente, ¿qué pasa si yo no contrato a esas personas? Los aviones no se vuelan solos. Sin gente, mi avión se queda en tierra. Y si mi avión se queda en tierra, no me produce, bueno, me produce gastos, no ingresos. Es un tema supremamente delicado que permite la reactivación económica. Volvamos a aplicar la lógica de ayer. Carlos, esto solamente pasa en los países del norte y en ese tipo de organizaciones donde tienen esos presupuestos enormes. Tomemos un caso de una organización o un tipo de organización que difícilmente se encuentra en la misma frase con la palabra digital, y es la tienda de barrio. La tienda de barrio es lo menos parecido a una organización digital. Sin embargo, compañías como Bavaria decidió que tenía que darle a ese tendero una forma de mover ese producto y atender a los clientes que ya no podían estarse moviendo por la ciudad porque estábamos en cuarentena. Y lo primero que comenzó fue decirle a nosotros como consumidores es, mire las tiendas que tiene alrededor de su casa, una georreferenciación. Suena muy sencillo, es algo que está inventado hace muchos años, pero que no estaba. Y además de eso, te doy un canal de poder hacer pedidos, tan sencillo como WhatsApp, pero es que ni siquiera sabíamos el teléfono de esa tienda. No tiene página web, no tiene presencia en Instagram donde puedo poder hacer un pedido. Y esto no es solamente para unas cuantas, esto es para 60.000 tiendas de barrio en 9 países. Entonces, estamos teniendo un impacto social tremendo. ¿A través de qué? De un cambio digital a nuestra operación. Ahora, si nos quedáramos ahí en el pedido, ya estaríamos logrando bastante, pero no se quedó ahí. El tendero de barrio no es una persona que siempre haga parte del sistema financiero.
Mucho de lo que se maneja en la tienda es en efectivo. Con lo cual, ¿cómo hacemos si esa persona tiene necesidad de un crédito para poder adquirir más producto y seguir moviendo y creciendo su negocio? No hay forma. Va a ir a los bancos con unos requisitos que no va a poder cumplir porque no tiene el historial crediticio. Así que, fin de la historia. Excepto un pequeño detalle. Ese tendero le paga a Bavaria y tiene años trabajando con ellos. Así que tenemos un historial de pagos. ¿Cuánto pagó? ¿Qué tan cerca? ¿Cuánto se demoró? Caramba, podemos armar un perfil crediticio de ese tendero. Y de hecho eso se hizo con aliados, tanto tecnológicos como financieros, como Itaú, Bancolombia, La Vivienda. Bavaria le creó ese modelo digital de crédito a sus tenderos y a través de una aplicación en 5 minutos podían solicitar un crédito y tener la aprobación del mismo que les permitía una vez crecer su negocio. Entonces, eso también aplica para nuestras geografías. Ahora, ¿qué tal si lo llevamos a otras áreas menos tradicionales? Para aquellos que siguen el fútbol, no sé si están familiarizados con Kevin Bruyne del Manchester City. Kevin Bruyne, cuando, digamos, era un agente libre, es decir, podía decidir a dónde llevarse, a qué equipo irse, decidió contratar a una empresa de analítica. Lo que estamos viendo nosotros en pantalla en este momento es el resultado de más de 882.000 pases en 890 juegos. Es decir, un número bastante importante para ver cómo se comporta la pelota de fútbol. Pues Kevin decidió contratar una empresa que analizara su desempeño individual, pero comparado con cómo jugaría con los otros jugadores de cada uno de los equipos que estaba evaluando. Y encontró que en el Manchester City era donde él iba a tener un mejor desempeño, basado en datos. Esto le permitió no solamente tomar la mejor decisión, sino sustentárselo al equipo y lograr el valor de contrato que él estaba esperando. Entonces, aquí vemos una tendencia donde el uso de los datos son la base para esa transformación digital de mi operación. Y para hablar un poco de datos sobre los datos, estudios de IBM nos muestran que el 90% de los datos en el mundo se crearon en los últimos 2 años. Lo triste es que más del 70% de ellos no se usan en analítica en las organizaciones. Ahí están, pero no los aprovechamos. Esto nos cierra el capítulo de la operación digital. Veamos entonces ahora cómo es mi negocio digital. Ninguno de nosotros quisiera ver un titular como este. Desgraciadamente, es un titular real. No solamente tenemos la desastrosa pérdida de vidas, sino que además de esto tenemos el impacto económico, el caos logístico que se genera, y no estamos hablando de tener que llegar a un tema de un fallecimiento, en el desplazamiento dentro de un edificio. La pregunta entonces, y aquí viene el punto de innovación que está hoy también reflejado dentro de nuestra charla, dentro del título mismo de nuestra charla, es ¿y qué pasa si los ascensores pudieran hablar? Otis se hizo esa pregunta. Otis es una compañía de más de 100 años y se hizo esa pregunta. Y lo que dijo es, hay unos programas de mantenimiento que yo tengo que ofrecer, que dependen además
en buena parte de lo que mis técnicos conocen y saben poder hacer. Entonces, ¿qué pasa si yo puedo ofrecerle a los edificios, en vez de ascensores, sistemas de transporte vertical? Carlos, lo que estás es usando juego de palabras y meterle marketing al tema para vender lo mismo. No. Lo que Otis dijo fue, señor edificio, yo le garantizo a usted un transporte de tantos cientos o miles de personas diarios garantizado. Pero y el ascensor y el costo y el mantenimiento, yo me encargo de eso. Y la forma que lo pudieron hacer fue con sensores y analizando esa data de los sensores. Y si aplicamos la lógica de ayer es, Carlos, pero a ver, eso es Otis, porque es una compañía alemana que tiene un presupuesto que nosotros acá no tenemos y pueden hacer eso. Pero, ¿qué pasa si yo les digo que este pequeño circuito, que vale 18.000 pesos, que se alimenta por USB, puede tener acá sensores de movimiento, de humedad y temperatura y de luminosidad? Y pues no es el más elegante que he hecho, pero esto está acá en Colombia y no son precios prohibitivos. Y esto es comprado al por menor, solo para darles un punto de referencia. No podemos seguir pensando en la lógica de ayer. Más de 2 millones de ascensores de Otis operan de esta manera ahorita. Y hay que encontrar esas dinámicas del mercado que permiten cambiarlo. Por ejemplo, compañías como Joker, que ya tiene presencia en Colombia, pues se dio cuenta de un fenómeno que creo que muchos vimos también durante la pandemia, y fue esa cantidad de locales que ahora quedaron cerrados. Pero como dicen, lo que es para unos es una crisis, para otros es una oportunidad. Se comienza a usar el concepto de tiendas ocultas. Es decir, cambiamos el diseño de lo que es un supermercado, no una gran superficie donde voy a disfrutar de la vista de lo que tengo, sino es qué tal si le pongo pequeñas tiendas cerradas, además que no tienen que tener un frente bonito porque no va a ir el cliente, pero que a través de su celular puede hacer la compra y entrego en 15 minutos, no porque quien va a hacer el domicilio vaya como un loco, sino porque está muy cerca. Y ahí tenemos una transformación de un negocio. Cambiamos el negocio del supermercado. Bueno, pero Carlos, eso se puede porque estamos hablando de pan, leche y huevos, que es algo pequeño, que pues, no necesita mucho espacio para poderlo almacenar. También lo podemos hacer con algo un poquito más grande. En un viaje reciente pude tomar esta foto. Esta es una máquina vendedora de carros. Los tienen allá almacenados y me lo entrega en la parte baja del edificio donde se ve la camioneta saliendo. De hecho, me dan una moneda y la pongo en la máquina para solicitar que me entregue el carro. Es un cambio del modelo de compra de un vehículo, donde, una vez más, aplicando la lógica de ayer, decimos, Carlos, eso no es Colombia, por favor, ubícate. Y eso mismo se lo dijeron a los mexicanos que decidieron crear Kavak para cambiar el negocio de venta de carros usados, porque lo que ellos encontraron es que los carros usados se venden en casi su mayoría, el 90%, entre individuos. Y en una buena parte de esas transacciones, casi la mitad, hay situaciones que no son cómodas, son situaciones incómodas, temas ilícitos, yo no sé dónde viene la placa, el carro lo tienen modificado para que se vea bien, demasiado. Yo creo que todos hemos vivido alguna de estas situaciones. Lo transformaron y te lo entrego en la casa. México. Esta compañía en este momento tiene una evaluación de 4 billones, 4.000 millones de dólares. ¿Cuántos vehículos no se negocian diariamente en el mundo? Ya van por el mercado de Brasil también, que es casi el doble del de México.
Y esto es gente a la que le dijeron, no, 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 esto aquí no funciona, pero que decidieron transformar el negocio apoyado en un proceso de transformación digital. ¿Por qué? Porque el comprador de ese vehículo está acostumbrado a comprar ese leche, pan y huevos mediante su celular. ¿Por qué no puedo comprar así un vehículo? No más lógica de ayer. Con esta referencia que hemos tenido, la pregunta natural con las personas que converso es, Carlos, ¿por dónde inicio? Porque esto se ve como un camino que asusta un poco. Para vencer el miedo hay que conocer. Y lo primero es conozcámonos. Hagamos un diagnóstico, realicemos un diagnóstico de nuestras capacidades digitales. Es sorprendente, pero muchas organizaciones pueden tener mejores capacidades digitales, y estamos hablando de esos 4 pilares, de los que sospechan. Pero también donde no lo tengan, les permite entender dónde están y a dónde deben llegar. No todo el mundo tiene que llegar al tope. ¿Ok? Entonces, entendamos en dónde estamos. ¿Por qué? Porque tenemos que dedicarnos a la experimentación. Hay que hacer cosas distintas. Para los que conocen Nequi, que es una aplicación, pero también una serie de servicios bancarios que creó Bancolombia. Bancolombia tuvo que crear una entidad legal aparte, independiente, y ojo que esto ya inclusive se separaron, pero ¿para qué? Para poder hacer las locuras, y esto sí es un cambio editorial mío, que necesitaban hacer que como parte de un enorme banco lleno de procesos no podían y se dedicaron a experimentar. Cuando Nequi ofreció la opción de dar un crédito, lo que hizo en la aplicación dijo dar crédito. Y cuando la gente iba ahí, no había forma de pedir un crédito. Lo que le preguntaba era a los mismos clientes, ¿qué te gustaría ver acá? ¿Esto que nos lleva? Ahora a un proceso de innovar permanentemente, pero no se puede innovar por hacer cosas locas y diferentes solamente. No. Probamos algo nuevo, lo ponemos al mercado, medimos qué sucede y hay que aprender de ahí para seguir refinando. Y esto solo se logra primero definiendo por qué lo hago. Y para entender por qué lo hago, tengo que poner a mi cliente en el centro. No hay forma distinta. Si no tengo a ese cliente en el centro para definir por qué voy a hacer esto, ningún proceso de transformación digital va a ser exitoso. Y aquí hay diferentes modelos, digamos que dentro de los programas de ICESI se pueden entender mucho mayor en detalle, como los canvas de propuesta de valor, los canvas de cliente ideal. Pero más allá de cómo lo defina, tengo que establecer cuál es mi propuesta de valor hacia ese cliente. Y eso es lo que luego comienzo a trabajar con el proceso de innovación. Y es fundamental que yo establezca unas métricas con las cuales voy definiendo cómo voy, pero manteniendo la ejecución. Pensar y en ideas no transforma a ninguna organización, ni a ningún país. Y es que para poder transformar a Colombia y para poder transformar las organizaciones, se requiere es de ustedes. Porque son ustedes quienes logran esa transformación. La empresa no se transforma, sino las personas dentro de ella. Para citar a Darwin, quien sobrevive es el que mejor se adapta, no es el más fuerte ni el más inteligente. Te dan ventajas temporales, pero el que mejor se sabe adaptar es el que realmente sobrevive. Ha sido un gusto estar hoy con ustedes. Creo que pasamos ahora a la parte de preguntas y respuestas. Les dejo acá mi información de contacto a quienes quieran seguir conversando. Con este código QR entran directamente en contacto conmigo en WhatsApp. Juan Felipe, si quieres podemos pasar ahora a la sección de preguntas y respuestas. Claro que sí, Carlos. Muchísimas gracias por, pues por este espacio. Muy interesante muchas de las cosas que nos aterrizas, porque incluso hay temas que están
más actualizados y si quisiera como dejar esa gran, ¿cómo decirlo?, enseñanza hoy en esta jornada. Y es que esto va a la velocidad de la luz. O sea, todos los temas que están relacionados con tecnologías, con transformación digital, con innovación, va a la velocidad de la luz y por eso debemos mantenernos actualizados, debemos mantenernos en tendencia, acompañarnos de profesionales como Carlos para poder siempre estar como, hey, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué puedo hacer de diferente? ¿Cómo me salgo de la caja? ¿Sí? Entonces, vamos a arrancar con las preguntas. Por acá tenemos una pregunta de Claudia Ángel Rodríguez, que nos dice cuánto tiempo considera que debe durar una validación de esa idea de transformación digital. Es una muy buena pregunta y realmente deberíamos movernos en semanas. ¿Y esto qué nos dice? Que tenemos que ir trabajando con cambios moderados. No vamos a hacer una validación de una idea completa de extremo a extremo, porque ya esa idea puede no alinearse con lo que el mercado y nuestros clientes quieren. Lo que precisamente debemos buscar es segmentar esa idea y hacer esas validaciones. Insisto, esas validaciones tienen que ser en temas de semanas. Yo decido que ahora al cliente tomo esta determinación y en semanas tengo que estar pudiendo decir si el cliente lo quiere así. ¿De acuerdo? Recuerdo, por ejemplo, un ejemplo y me viene a la mente muy rápidamente, cuando comencé a notar que en Uber, cuando yo salía del sitio A, ya me sugería, oiga, va para el sitio B, porque normalmente cuando yo salía de ese sitio A, iba para el sitio B. Es algo tonto, pero ellos podían medir cuántas veces de esas que me ofrecían yo elegía ese sitio B. Así que puedo muy rápidamente decir, puse esto frente a un cliente y efectivamente esa hipótesis que tenía de que es algo que el cliente quiere, lo puedo medir. ¿Cuántos clientes eligieron esa opción en este periodo de tiempo? ¿Es superior a este umbral? Me voy con esa opción. Ok, ok, muchísimas gracias. Carlos, por acá tenemos otra pregunta. Desde su experiencia a razón de la condición actual, tanto económica y social de Colombia, ¿cómo percibe el interés de la inversión extranjera para empresas que aplican transformación digital? El nivel de inversión extranjera en Colombia y América Latina en general en este momento en aspectos asociados a transformación digital está ya moviéndose en los miles de millones de dólares. Para poner un ejemplo incluso muy reciente, acaba de iniciar operación en Colombia una compañía española que viene con una propuesta muy sencilla. Cuando una persona está empleada, ¿cuándo recibe su salario? Una vez al mes, en algunos casos, dos veces cuando hay pago por quincena. Pero todos los días trabajamos. ¿Y por qué no pagarle al empleado cuando el empleado quiera? Esta compañía llegó a hacer eso. A decirte, yo quiero hoy sacar 250.000 pesos, porque ya es parte de lo que he trabajado. Si yo me gano 1.000.000 de pesos, ya trabajé medio mes, puedo sacar 250.000 pesos hoy. No como un crédito, ojo, ni como un gota a gota, no, ni como un adelanto de mi salario. Es un cobro parcial de mi salario. Entonces, la innovación que está llegando es tremenda, realmente. Listo, por acá tenemos otra pregunta. Janet Barbosa nos dice, ¿cómo lo digital puede cambiar el modelo educativo colombiano que es obsoleto? Hace poco estuvimos trabajando con una organización muy reconocida en Colombia en el área de educación de idiomas, particularmente el inglés. Y si hay un sector que se ha transformado es el sector educativo. Fíjense cómo hoy en día,
Otra vez, entendamos a nuestro consumidor, a nuestro cliente digital. ¿Cómo consume información ese cliente digital hoy en día? Está consumiéndola en pequeños segmentos de tiempo, ¿sí? Y vamos a ser un poco crudo, si me lo permite. Si esa persona cuando va al baño se pone a ver redes sociales, ¿qué tal si le podemos ofrecer algo que esos minutos los utilice en aprender lo que nosotros le estamos enseñando? Hay organizaciones que lo están haciendo y son organizaciones que están logrando una transformación en el mercado. Es difícil otra vez porque nos estamos enfrentando a cambiar la lógica de ayer. Tenía que ser en un modelo de clase, con un proceso magistral, y no estamos diciendo que eso esté mal, no se trata de mal o bien, sino que ese cliente digital tiene una expectativa diferente. ¿Cómo llegamos a ese cliente digital? Insisto, se está hablando mucho ahorita de lo que se llama educación apilable, si lo queremos ver así, y donde ya no son largos programas, si hablamos, por ejemplo, de formación profesional, no largos programas de años, sino algo mucho más acotado a meses, que pueda yo poner en práctica y luego seguir con los siguientes módulos y seguir poniéndolo en práctica. No solamente hay un esquema financiero mucho más alineado con la forma como las personas pueden pagar por esos estudios, sino por la aplicación práctica de los mismos. Muy bien, por acá tenemos otra pregunta. Nos deja Marta Isabel Estupiñán: la resistencia a la gestión del cambio corporativo para empoderar empleados hacia la transformación digital. ¿Cómo se puede trabajar desde la transformación cultural? Excelente pregunta y me gusta mucho que toquen este tema. Solamente les mencioné muy reciente o muy someramente el caso de Nequi y Bancolombia. Nequi le tocó crear una empresa aparte, pero era para que los dejaran hacer lo que necesitaban hacer, para que cuando fueran a hacer una compra, por ejemplo, de unos servidores o unos servicios para desarrollo de nuevas funcionalidades, la pagaran con una tarjeta de crédito y lo pagaran ya. ¿La necesitamos cuándo? Esta tarde. Aquí está. No pasar por un proceso de búsqueda de proveedores, saque de términos y condiciones, proceso de contratación, inscripción de proveedores, sustentación de propuestas. Eso no les servía. Entonces, para hacer un poco esas locuras que tenían que hacer, casi que tuvieron que hacerlo de lado. Es más, en muchas de estas filosofías de innovación se habla de fallar, pero fallar pronto. No por fallar, sino por entender rápidamente si por ahí no es. Imagínense ustedes en un banco qué tan abierto es a fallar. No es una palabra que gusta escuchar. Así que a veces lo que toca es hacer las cosas un poco con un equipo separado. Es clave poder contar con un sponsor, un patrocinador dentro de la organización que apoye que estas iniciativas se puedan dar. Y aquí es muy clave, tanto en organizaciones pequeñas, medianas y grandes, es fundamental educar a la junta directiva. Porque tarde que temprano esa iniciativa pequeña va a tomar otra dimensión. Y si la junta directiva no está preparada para poder apoyar y evaluar en forma realmente objetiva esos proyectos, no van a tener una larga vida. Bien, bien. Tenemos otra pregunta. Laura Juliana Picón nos dice: ¿qué tan importante es tener un sponsor dentro del proyecto de innovación y es necesario tener capital para invertir en esa idea? Va a depender hasta dónde queramos llevarlo, ¿sí? Pero el capital va a ser necesario de una u otra manera. ¿Por qué? Porque o necesitamos poner a empleados a que estén realizando otras actividades de alguna manera separándose de lo que para los que los contratamos y le pagamos su salario del día a día, o porque requiramos tecnología. Pero uno de los puntos donde cada vez se requiere menos capital es para la parte de inversión en tecnología, porque cada vez esa tecnología la podemos adquirir más a medida que la vayamos consumiendo. Ya no con grandes inversiones cuando todavía no está aprobado el modelo. Así que tenemos la posibilidad de
probar el modelo con emisiones más moderadas. El sponsor es un gran elemento de apoyo, porque definitivamente podemos nadar en contra de la corriente hasta un cierto punto, pero llega un momento donde esa corriente pues le pide a esos rebeldes con causa que se orienten, que aquí lo que estamos es para otra cosa. Así que ese patrocinador es clave y ayuda a negociar, digamos, a navegar un poco la política de la organización y abrir esas puertas que realmente se necesitan. Vámonos con una última pregunta, Carlos. Nos la hace Ana María Hurtado y nos pregunta, ¿cómo hacer los cambios en la cultura? ¿De qué forma convencerlos de hacer los cambios? Aquí hay diferentes esquemas y va a depender de la cultura interna de la organización. Hay que encontrar aquellas personas que en la organización tienen ese nivel de respeto y de credibilidad. Y ojo, no estamos hablando necesariamente de personas en el mayor nivel jerárquico. En muchas organizaciones eh, nos hemos encontrado, por ejemplo, en organizaciones de manufactura, que hay una persona en la planta que tiene un respeto absoluto y si esa persona dice que es por aquí, es por aquí. Y dice que por acá no es, no va. Y la organización lo mira por completo o la mira para esa toma de decisiones. Es importante que encontremos esos catalizadores que mueven a la organización. Ahora, una vez los identificamos, otro elemento de ayuda es poder identificar otras organizaciones donde se hayan dado esos cambios y poder exponer a esos tomadores de decisiones a lo que sí se ha podido hacer. Bueno, Carlos, no, pues estuvimos hubo bastante interacción, bastantes preguntas. Hoy las mujeres se llevan estrellitas en la interacción. Así es. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí conectados. Carlos, no sé si quisiéramos dar unas palabras, algún tip que no se nos escape. Esta es la oportunidad para darlo para el cierre. Claro que sí, gracias Juan Felipe. Y quiero ser reiterativo. Cambiemos la lógica de ayer. Nos pasa a todos. Es difícil el cambio, no es natural, pero expongámonos a ambientes distintos. Comencemos a pensar, ¿y si esto que yo vivo acá lo aplicara a mi organización? ¿Cómo sería? Busquemos dejar de verdad esa lógica de ayer. Y es que así lo hemos hecho, no hay garantía de nada. Porque por más exitosa que sea una organización, lo que lo llevó a estar hoy en esa posición no necesariamente es lo que te va a llevar a ser dominante hacia adelante. Recordemos esos ejemplos de Kodak, esos ejemplos de Nokia. Líderes que ya no están. Bueno, Carlos, no, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta jornada, por estar con nosotros acá, por darnos tanto conocimiento. Quedamos en contacto contigo, esperamos tenerte pronto otra vez en estos espacios. A todos los que están conectados en esta hora con nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que este webinar fue presentado por Avanciencia. En Avanciencia somos líderes en gestión de la investigación, una comunidad abierta, incluyente, participativa y multidisciplinaria. Los invitamos a conocer Avanciencia en www.avanciencia.org. Ahí vamos a conocer más sobre la oferta académica que tienen en Avanciencia, sobre la posibilidad de recibir asesoría en ciencia y tecnología. Entonces, ahí les dejamos el dato. También les recuerdo que este programa es apoyado por ICESI Virtual, la apuesta virtual de la Universidad de ICESI, en donde tenemos un programa de transformación digital. Muchos de los elementos y muchos de los conceptos que nos dieron durante esta charla los vamos a encontrar allí plasmados en el contenido de este programa. Así que si quieren ampliar información sobre la maestría en estrategia digital de negocios, los invitamos a dejarnos los datos en el chat y los estaremos contactando pronto. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Los invitamos a seguir conectados a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube
y LinkedIn nos encuentran como Universidad ICESI Virtual y ahí se van a enterar de todo este tipo de actividades que hacemos para ustedes y nuestra idea es mantenerlos actualizados todo el tiempo. Así que nos vemos pronto en otra ocasión. Carlos, que tengan todos una muy buena noche. Un gusto. Excelente noche para todos.